Bioética y objeción de conciencia. Un ensayo de Eduardo Bonin Barceló, Padre Escolapio. Comencemos por definir en qué consiste la objeción de conciencia, porque es la mejor manera de no meterse en líos en un tema como este. Elizari la describe así: la negativa de una persona a realizar ciertos actos o a tomar parte en determinadas actividades jurídicamente exigibles para el sujeto, a fin de evitar una lesión grave de la propia conciencia. Otra definición es la que da el grupo interdisciplinar de bioética del Instituto Borja de Barcelona: la oposición claramente manifestada de una persona a un imperativo legal o a una autoridad basada en los propios principios morales. La objeción de conciencia es algo muy antiguo. Es célebre el caso que presenta el dramaturgo griego Sófocles en su obra sobre Antígona. Esta se niega a obedecer al rey Creonte por ser fiel no al ordenamiento del rey, sino a la ley escrita en la profundidad de su conciencia. Antígona paga su objeción con la muerte. Ya en un plano histórico, Sócrates se puede considerar un objetor de conciencia. Más adelante, los mártires de la iglesia primitiva son todo un ejemplo de fidelidad a la conciencia, a pesar de poner en riesgo su vida, al negarse a dar culto al emperador. Santo Tomás Moro es otro caso clásico. Al negarse a obedecer al rey Enrique VIII de Inglaterra, al no reconocerlo como la cabeza de la nueva iglesia anglicana. También bastantes personas condenadas por la Inquisición pueden considerarse víctimas a causa de la objeción de conciencia. Históricamente, las sociedades organizadas, civiles o religiosas, han combatido a los objetores de conciencia porque ponían en peligro el sistema imperante o, como decía Emmanuel Mounier, el desorden establecido. La historia de la objeción de conciencia experimenta un giro importante con la aprobación en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que reconoce el derecho a la libertad de conciencia, artículo 18. A partir de ahí, son muchos los países que, al menos teóricamente, han incorporado la objeción de conciencia en sus constituciones y leyes fundamentales. Reflexionando un poco más, se puede considerar que el derecho a la objeción de conciencia es ante todo un derecho moral, ya que toda persona tiene derecho a construir su concepción particular de la existencia, que incluye una determinada escala de valores y la obligación de mantenerse coherente en su conducta. La objeción de conciencia, pues, no es un reducto irracional, sino que es un ejercicio del derecho a la legítima defensa, un ejercicio racional, dialógico y responsable. No es un soliloquio ni un mero monólogo interior. El objetor tiene que rendir cuentas, debe darse y dar razones públicas del por qué no quiere llevar a cabo lo que es un deber jurídico, contractual o profesional.
un derecho colectivo. La mayoría de las posiciones sobre la objeción de conciencia afirma que se trata de un derecho individual, alegando que no se puede ejercer de forma colectiva, ni tampoco en nombre de una institución, dado que el atributo de la conciencia solo es predicable de la persona física. Ahora bien, aunque entendiéndolo de una forma analógica, las personas jurídicas tienen una ideología que hacen pública en sus estatutos, idearios y principios fundacionales. En este sentido, aunque es mejor no hablar de objeción de conciencia institucional, se debe admitir que puede darse la negativa de las instituciones prestadoras de servicios. Por ejemplo, una congregación religiosa que colabora en un hospital a no querer llevar a cabo una acción que ellas consideran inmoral a la luz de sus principios y valores institucionales. Si las organizaciones tienen responsabilidad ética y jurídica, es porque tienen valores y en base a estos actúan coherentemente. Hay que añadir que las decisiones que en nombre de la institución toman las personas que la representan, no las toman a título personal, sino como representantes de aquella institución, forjando así lo que se denomina ethos corporativo. Ahora bien, aunque una institución pública no tendría derecho a esta negativa institucional, el Estado no puede hacer objeción de conciencia contra el Estado. Esto no implica que en el contexto público no se pueda ejercer obviamente la objeción a título personal. En cualquier caso, es necesario recordar la primacía de la ética cívica al servicio de la cual nacen las instituciones públicas, que no es el servicio de la conciencia profesional o personal, sino el servicio de la ciudadanía, que puede tener pluralidad de valores morales. En caso de conflicto, hay que arbitrar las posibles soluciones que respeten a ambas partes. Objeción religiosa o de tipo humanista. Téngase en cuenta que la objeción de conciencia puede hacerse por motivos religiosos o por razones meramente éticas y racionales. Recuérdese lo que dijo Gaudium et Spes del Vaticano II. La fidelidad a la conciencia une a los cristianos con los demás hombres para buscar la verdad y resolver con acierto los numerosos problemas morales que se presentan al individuo y a la sociedad. Número 16. En el terreno de los principios, toda objeción de conciencia, independientemente de su inspiración religiosa o puramente humana, debe situarse en un plano de igualdad ante el derecho. La objeción religiosa no es acreedora a un plus de protección jurídica respecto a las demás por tener su raíz en la doctrina oficial de una religión. Sin embargo, los hechos en algunos países parecen revelar la tendencia hacia un mayor grado de tutela de las objeciones de conciencia de trasfondo religioso, a menos que uno se encuentre con un juez o partido político de mentalidad jacobinista, decimonónica, como sucede a veces en México. Planteado un recurso ante la Comisión Europea de Derechos Humanos, esta consideró justificada la diferencia de trato a favor de la objeción de base religiosa,
por entender que el objetor religioso ofrecía mayores garantías de sinceridad que el objetor agnóstico. De todos modos, esta es una razón muy discutible y habría que ver los casos concretos. Aspectos teológicos de la objeción de conciencia. Como este es un artículo para una revista católica, vamos a estudiar un poco los argumentos teológicos acerca del tema que nos ocupa. Y comencemos por la Sagrada Escritura. Ya en el Antiguo Testamento, como comenta Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae, encontramos en Éxodo 1:15, 17, el caso de las comadronas o parteras de los hebreos que se opusieron al faraón de Egipto, que había ordenado matar a todo recién nacido varón. El texto bíblico señala el motivo profundo de su comportamiento. Las comadronas temían a Dios. Otros ejemplos de objeción de conciencia por motivos religiosos son los que nos presenta el segundo libro de los Macabeos al ofrecernos las historias del anciano Eleazar, 6, 18 a 38, y de los 7 hermanos. Ya en el Nuevo Testamento, el caso paradigmático es el de los Hechos de los Apóstoles, cuando ante la orden de no predicar más en el nombre de Jesús, los apóstoles responden: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. 5:29. Y tengamos en cuenta que en aquellos momentos, para los apóstoles, el Sanedrín era la máxima autoridad civil y religiosa. En cuanto al magisterio reciente de la Iglesia Católica, recordemos los textos de la Constitución Gaudium et Spes del Vaticano II, refiriéndose a los objetores de conciencia, al servicio militar, y recordemos la importancia que tuvo este tema en la guerra de Vietnam. Se afirma: no podemos dejar de alabar a aquellos que, renunciando a la violencia en el ejercicio de sus derechos, recurren a los medios de defensa que, por otra parte, están al alcance incluso de los más débiles, con tal que esto sea posible sin lesión de los derechos y obligaciones de otros o de la sociedad. Más fuerte es el texto que habla de los militares cuando trata de la defensa del derecho natural de gentes y sus principios. Los actos que se oponen deliberadamente a tales principios y las órdenes que mandan dichos actos son criminales, y la obediencia ciega no puede excusar a quienes las atacan. Se ha de encomiar al máximo la valentía de los que no temen oponerse abiertamente a los que ordenan semejantes cosas. No es pues lícita la obediencia debida, de la que hablarían más tarde los militares de la dictadura argentina. La objeción de conciencia en bioética. Y una vez terminado el estudio general sobre la objeción de conciencia, un prólogo necesario pero quizás demasiado largo, pasemos a lo específico de nuestro artículo, la bioética, ya que cada vez se multiplican más los casos de objeción de conciencia en el ámbito de las profesiones sanitarias que no abarcan toda la bioética, porque los avances técnicos se hacen más complicados y problemáticos. Vamos a quedarnos solo
con la medicina y similares, el ámbito de la reproducción humana y el final de la vida son los más emblemáticos. En todos los casos debemos señalar como máxima dificultad la consideración de que la objeción de conciencia por parte del profesional sanitario tiene como consecuencia la limitación de los derechos de otra persona. Este punto es de gran importancia, ya que podría darse el caso de que un paciente o usuario se viera desatendido si todos los profesionales disponibles se acogieran a la objeción. Pensemos en una ciudad o estado en que se ha despenalizado el aborto y donde una mujer allí residente desea abortar. Si todos los médicos se acogen a la objeción, aunque me parece un abuso hablar de derecho al aborto, me parece que debería ser la administración local o estatal la que asumiera la responsabilidad de garantizar siempre la atención a la candidata al aborto. Por ejemplo, trayendo un médico de otro lugar. Ya sé que algunos no aceptarán esto, pero en el mundo plural y un tanto secularizado en el que vivimos, a veces habrá que hacer frente a lo que se llama conflictos de deberes o de valores. Un ejemplo típico de estos conflictos es cuando el profesional se encuentra ante el rechazo al tratamiento. Por ejemplo, la negación de un testigo de Jehová a la transfusión necesaria de sangre o el rechazo a un tratamiento eficaz que el paciente no quiere ni acepta. La cuestión debe analizarse desde el principio de la autonomía del paciente, reconocido legalmente a través de las figuras del consentimiento informado y del derecho al rechazo del tratamiento. Desde esta perspectiva, el deber ético de respetar la autonomía de la persona obliga al profesional a acatar esta decisión, aunque no comparta los valores morales o la ideología que la sustenta. En este contexto, la posible objeción del profesional a dejar de hacer aquello que cree que es su deber no puede comportar nunca la imposición de una acción contra la voluntad de la persona, vulnerando su autonomía. Por lo tanto, el respeto a esta posible objeción pasará siempre por retirarse del caso, pero buscando una alternativa que suponga no abandonar al paciente y dar continuidad a su asistencia con otro colega o dentro del equipo. Los límites a la objeción de conciencia. Partiendo de que el derecho a la objeción no es un derecho absoluto, hay que plantear cuáles son los límites cuando su ejercicio vulnera el derecho del paciente a la asistencia. Se debe promover siempre que sea posible conciliar ambos derechos y esto implica una correcta planificación de las prestaciones. Sin embargo, puede haber situaciones de conflicto extremas en las que realmente la solución sea satisfacer solo a una de las partes en litigio. En estos casos, se considera que el derecho a la asistencia en el marco de una ética cívica o de mínimos debe prevalecer por encima del derecho a la objeción del profesional. En última instancia, este se debe a su profesión y al servicio del ciudadano y no puede abandonarlo o dejarlo desatendido. Juan Pablo II y la Evangelium Vitae. Terminemos con lo que
Sobre este tema afirmó el beato Papa Juan Pablo II, número 73. El aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley humana puede pretender legitimar. Las leyes de este tipo no solo no crean ninguna obligación de conciencia, sino que por el contrario establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia. En el caso, pues, de una ley intrínsecamente injusta, como es la que admite el aborto o la eutanasia, nunca es lícito someterse a ella, ni participar en una campaña de opinión a favor de una ley semejante, ni darle el sufragio del propio voto. Número 74. La introducción de legislaciones injustas pone con frecuencia a los hombres moralmente rectos ante difíciles problemas de conciencia en materia de colaboración, debido a la obligatoria afirmación del propio derecho a no ser forzados a participar en acciones moralmente malas. A veces las opciones que se imponen son dolorosas y puede exigir el sacrificio de posiciones profesionales o la renuncia a perspectivas legítimas de avance en la carrera. Para iluminar esta difícil cuestión moral es necesario tener en cuenta los principios generales sobre la cooperación en acciones moralmente malas. Nunca es lícito cooperar formalmente en el mal. Esta cooperación se produce cuando la acción realizada o por su misma naturaleza o por la configuración que asume en un contexto concreto, se califica como colaboración directa en un acto contra la vida humana inocente o como participación en la intención inmoral del agente principal. Quien recurre a la objeción de conciencia debe estar a salvo no solo de sanciones penales, sino también de cualquier daño en el plano legal, disciplinar, económico y profesional. Creo que estas claras enseñanzas de Juan Pablo II deben completarse con las orientaciones positivas que se dan en el último capítulo de la encíclica cuando se trata de una nueva cultura de la vida humana. Acerca del autor, Eduardo Bonín Barceló, el padre Escolapio, sacerdote Escolapio, realizó la licenciatura en Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, España.